Para aquellos de ustedes que no lo saben, la Fundación SCP es una organización documentada por el proyecto colaborativo del mismo nombre, al que se suman diferentes personas de todo el mundo. Dentro del entorno del sitio web, la Fundación SCP es responsable de ubicar y contener a las personas, entidades, ubicaciones y objetos que violen la ley natural, denominados SCP. La idea es que la Fundación SCP documente y catalogue cada una de estas rarezas sobrenaturales en un intento por comprenderlos y protegernos. Aquí te dejo los 12 SCPs más extraños. SCP-208. SCP-208 parece ser un hombre bajo y robusto de herencia egipcia, que posee una gran cantidad de pelo en gran parte de su cuerpo. SCP-208 es capaz de inducir una rápida regeneración y reconfiguración celular dentro de las formas de vida orgánicas, lo que equivale a la capacidad de curar rápida y eficazmente la mayoría de las dolencias físicas. Esto se realiza mediante una forma única de radiación electromagnética liberada por el cuerpo de SCP-208, que actúa en una longitud de onda que oscila con 4 grados de libertad en lugar de 3. A pesar de su apariencia, SCP-208 es jovial y amigable con el personal y disfruta de la compañía de los demás. Debido a su buen comportamiento y disposición a cooperar, SCP-208 ha sido adoptado como asistente en el ala médica del sitio 17, una posición en la que parece haber encajado naturalmente. SCP-208 fue descubierto originalmente en Egipto, mientras los agentes de SCP excavaban en sedimentos en el delta del Nilo. Una excavación adicional reveló que estaba conectado a un gran bloque de granito. SCP-208 fue exhumado de la piedra después de sorprender a un investigador que descubrió que todavía estaba vivo. SCP-808. SCP-808 es una construcción mecánica de aproximadamente 16 metros de altura, con una base de aproximadamente 5 por 6 metros de área. El objeto tiene una forma aproximadamente cilíndrica. Los 3 metros superiores se estrechan en un punto. SCP-808 parece estar construido principalmente de acero y hierro, con varios accesorios de latón más pequeños. La maquinaria que forma a SCP-808 funciona constantemente con un movimiento lento, a pesar de que no hay una fuente de energía aparente. La parte superior de SCP-808 está construida de una forma algo humanoide. Esta parte está cubierta con una alfombra gris y un vestido de novia blanco, lo que le da un aspecto suave y algo femenino. La efigie posee 4 miembros. Los superiores parecen algo vestigiales y los inferiores aparentemente tomados de un maniquí. La cara parece ser un sistema de altavoces posiblemente construidos de cobre. Mientras SCP-808 está funcionando, el constructo humanoide emite un gemido agudo. El daño directo a la construcción humanoide ha provocado que emita un grito muy fuerte, matando a 2 y ensordeciendo, además de causar grandes daños a la propiedad. No se deben realizar más intentos de deconstruir o destruir a SCP-808, excepto en emergencias extremas. La documentación revela que SCP-808 estaba destinado a ser una especie de músico, en preparación para el eventual regreso del dios roto. SCP-023. SCP-023 es un canino grande y peludo con pelaje negro. Tiene ojos de color rojo anaranjado brillante y dientes prominentes. Cada vez que una persona hace contacto visual con SCP-023, esa persona o un miembro de su familia inmediata morirá exactamente un año después de que se rompa el contacto visual. La investigación sobre el método de selección está incompleta debido a una moratoria en los experimentos, pero los datos disponibles sugieren que tener una familia inmediata más numerosa disminuye la posibilidad de que el individuo muera al hacer contacto visual, y no se ha establecido un patrón ni una preferencia en los tipos de víctimas. Esto puede indicar que la víctima de SCP-023 se designa completamente al azar. Las autopsias de individuos asesinados por el efecto de SCP-023 muestran que, aunque aparentemente parecen ilesos, sus restos han sido rellenados con ceniza altamente compactada, incluyendo, pero no limitado, a todos los sistemas de órganos y el sistema circulatorio. El tejido muscular, los huesos y el tejido cerebral muestran universalmente signos de exposición a temperaturas muy altas. SCP-053. SCP-053 parece ser una pequeña niña de 3 años. Ella es capaz de hablar de manera básica y parece estar ligeramente por encima del promedio en el desarrollo mental.
Tiene una personalidad generalmente agradable y rara vez parece molesta, y se agita solo en presencia de grupos de personas. Todos y cada uno de los humanos mayores de 3 años que hacen contacto visual con SCP-053 lo tocan físicamente o permanecen cerca durante más de 10 minutos, rápidamente se volverán irracionales, paranoicos y homicidas. La mayoría, si no todos, de estos sentimientos estarán dirigidos a SCP-053 y los sujetos afectados intentarán acabar con él, después de matar o expulsar a todos los humanos visibles para ellos. Aquellos que intenten acabar con SCP-053 sufrirán ataques cardíacos masivos o convulsiones y morirán segundos después de hacer cualquier daño físico a SCP-053. SCP-053 se regenerará casi instantáneamente de cualquier herida, independientemente de su gravedad. SCP-053 parece ignorar por completo estos efectos e ignora a todos y cada uno de los sujetos afectados. Cuando se le pregunta sobre el efecto, SCP-053 es incapaz de responder. SCP-1231. SCP-1231 es una computadora Amiga A1200, negra, fabricada por Commodore International. Funciona de forma independiente, a pesar de la falta de una fuente de alimentación. SCP-1231 no funciona como debería hacerlo una Amiga A1200 y generalmente solo muestra una pantalla llena de miniaturas, llamada pantalla principal. La pantalla principal contiene 5.929 miniaturas. Las miniaturas muestran imágenes en movimiento de resolución extremadamente baja. La mayoría de los videos no contienen audio. Sin embargo, a pesar de la falta de altavoces en SCP-1231, ocasionalmente se pueden escuchar sonidos de bajos decibeles. Al hacer clic en una miniatura, el video que se muestra aumenta en resolución y ocupa casi toda la pantalla. Los videos no se repiten, aunque las mismas acciones se realizan repetidamente en los videos con desviaciones increíblemente menores. Los nuevos videos se generan cuando un sujeto humano percibe mal un video o miniatura existente. El nuevo video contiene una representación de lo que se creía que estaba en el video anterior. Las pruebas han demostrado que solo los detalles menores son suficientes para que se produzca este efecto. La observación directa de SCP-1231 no es necesaria, y el conocimiento rudimentario de un video o miniatura puede llevar a especulaciones que generen más videos. Sin embargo, se pueden crear nuevos videos a una velocidad máxima de 1 por minuto. Debido a la virulencia de sus propiedades infopeligrosas, SCP-1231 está clasificado como un infopeligro beta Himmel blanco. SCP-303. Los testigos describen a SCP-303 como una figura humanoide desnuda, asexuada y demacrada con piel marrón rojiza. En lugar de los rasgos faciales normales, su cabeza está dominada por una boca extremadamente grande, que tiene un conjunto de dientes humanos de gran tamaño. Continuamente vocaliza un silbido, lo suficientemente fuerte como para ser escuchado desde el otro lado de la mayoría de las puertas sólidas. Todas las personas que han tenido encuentros con SCP-303 son capaces de describirlo en su totalidad, incluidas las personas que no han visto físicamente ninguna parte de él. SCP-303 se materializará periódicamente detrás de cualquier puerta cerrada, escotilla u otra barrera de entrada frente a un observador consciente. Cualquier individuo que intente abrir la puerta o barrera experimenta un miedo intenso y paralizante que dura hasta que SCP-303 se desmaterializa. La fuente de este miedo no está clara, pero parece ser de naturaleza similar a la aracnofobia y a la ofidiofobia, que se originan en un nivel genético preconsciente. SCP-303 no se permite entrar en contacto visual directo con ningún observador y nunca ha permitido que ningún individuo vea más del 10% de su forma. Cualquier dispositivo electrónico o mecánico complejo que encuentre SCP-303 está temporalmente desactivado. SCP-303 no ha hecho ningún intento registrado de involucrar física o verbalmente a ningún observador. SCP-513. Físicamente, SCP-513 es un cencerro oxidado y corriente. No se ven marcas ni grabados en su superficie, debido a la gran cantidad de corrosión. Cualquier ruido producido por SCP-513 inmediatamente induce una fuerte ansiedad en todos los seres sintientes que lo escuchan. Las víctimas de exposición informan que se sienten observadas por una entidad invisible.
Aproximadamente una hora después de la exposición, las víctimas de esta comienzan a vislumbrar a SCP-513-1. Cuando abren puertas, pasan frente a espejos, giran la cabeza o realizan cualquier otra acción que resulte en un cambio repentino en la percepción visual. Los avistamientos de SCP-513-1 se repiten cada 14 a 237 minutos. Este comportamiento de acecho causa inevitablemente una privación extrema del sueño, ya que las víctimas se ven perturbadas con frecuencia por la presencia de SCP-513-1 en sus habitaciones. Las víctimas que pudieron quedarse dormidas antes de la aparición de SCP-513-1 informan haber sido agredidas físicamente por él. Tras el despertar de la víctima, SCP-513-1 huye como de costumbre. Esta privación del sueño, junto con el estrés mental causado por el comportamiento de SCP-513-1, induce invariablemente paranoia, agresión, hipervigilancia y depresión. Todos los casos de prueba, excepto uno, terminaron con el suicidio del sujeto de prueba. Todos los interrogatorios hasta ahora indican que SCP-513-1 es un humanoide alto y demacrado con manos anormalmente grandes. SCP-279. SCP-279 parece ser un hombre de unos 40 años, de apariencia y vestimenta poco llamativas. Se ha informado que SCP-279 desaparece y reaparece espontáneamente, presentando dificultades inusuales a los agentes requeridos para monitorearlo. SCP-279 aparentemente pasa la mayor parte de su tiempo viajando por una ciudad. Los intentos de eliminar a SCP-279 han fracasado. Pequeñas porciones de SCP-279 intentan continuar la locomoción incluso cuando están separadas del todo. Las muestras tomadas confirman que SCP-279 es humano. Aproximadamente a las 3 de la mañana, SCP-279 desaparece durante 2 horas y regresa en su estado original en otra ubicación. La contención o la restricción es imposible, ya que SCP-279 posee una cantidad desmesurada de fuerza cuando está restringido físicamente y ha utilizado su capacidad para reaparecer espontáneamente en una ubicación diferente cuando se lo restringe indirectamente. Se debe tener cuidado para evitar el contacto directo de la piel con SCP-279. Cuando se hace tal contacto, la persona en cuestión desaparecerá junto con SCP-279 en el momento habitual de desaparición. SCP-823. SCP-823 es un parque temático abandonado. El sitio fue abandonado después de varios eventos violentos que resultaron en la muerte de los asistentes al parque. SCP-823 fue finalmente abandonado después de los eventos del Domingo Sangriento, cuando la influencia del artefacto en cuestión alcanzó un pico de 20 años. 231 asistentes murieron y otros 7 resultaron heridos o mutilados. Solo algunos ejemplos son: 2 individuos, hombre y mujer, se fusionaron en múltiples puntos después de salir del oscuro paseo del túnel del amor. Un individuo vistiendo un uniforme de mascota, Happy Hippo, encontrado muerto por asfixia. Se descubrió que la boca, la tráquea y los pulmones estaban llenos de una sustancia fibrosa que posteriormente se determinó que era idéntica al relleno de dicho uniforme de mascota. 15 individuos se recuperaron de la montaña rusa, todos degollados por una fuerza contundente. Los testigos informaron que los fallecimientos no ocurrieron simultáneamente, sino en grupos de 2, comenzando por la primera fila de asientos y terminando por la parte de atrás. El análisis forense indica que cada conjunto de muertes correspondió a un bucle o giro en las pistas de la montaña rusa. Por orden de nivel O5, la solicitud de destrucción inmediata del sitio por ataque aéreo, que será liderado por MTF-Nu-7, se rechaza debido a la proximidad a la población civil, la falta de un escenario de cobertura plausible y la naturaleza desconocida del artefacto en cuestión. SCP-2935. SCP-2935 es una anomalía del espacio-tiempo que existe dentro de una cueva de piedra caliza debajo de un cementerio cerca de Hoppa, Indiana. El cementerio, cuyo último individuo enterrado murió en 1908, fue descubierto por personal de la fundación después de que se descubrieron señales de radio que emanaban de SCP-2935. La anomalía de SCP-2935 es una réplica casi exacta de la realidad de la Tierra moderna en el año 2016, con la principal excepción de que toda la vida
tanto biológica como no biológica, así como cualquier entidad sensible, máquina, computadora y otros fenómenos tipo vivos, dentro de SCP-2935 terminó el 20 de abril de 2016. La información recopilada por el grupo de trabajo móvil que ingresó inicialmente a SCP-2935 con fines de reconocimiento apunta a la conclusión de que todas las formas de vida dentro de SCP-2935 de repente y sin previo aviso expiraron en algún momento entre las 0300 y 0400 horas. Actualmente, la razón de esto es incierta. SCP-122. SCP-122 es una luz nocturna para niños, con el diseño de una estrella fugaz estilizada. Cuando está en un estado de energía, SCP-122 libera entre 14 y 20 lux. Cuando esté en un estado sin energía, SCP-122 afectará a todos los sujetos dentro de un radio de 500 metros de su ubicación. Cuando los sujetos entren en el sueño REM, pasarán a un estado comatoso en el que permanecerán hasta que SCP-122 sea reabastecido con energía. Mientras esté en coma, figuras humanoides que parecen estar compuestas por una masa negra ligeramente translúcida aparecerán desde cualquier sombra alrededor del sujeto. Estas figuras se conocerán en adelante como instancias de SCP-122-1. Estos casos exhiben signos de sapiencia y sensibilidad, con habilidades físicas aproximadamente equivalentes a las de los sujetos afectados. Intentarán localizar tanto sujetos humanos como sea posible y exponerlos al efecto de SCP-122. A medida que más sujetos se vean afectados por SCP-122, su radio de efecto se expandirá, con el alcance máximo visto en las pruebas de más de 2.7 kilómetros. SCP-017. SCP-017 es una figura humanoide de aproximadamente 80 centímetros de altura, anatómicamente similar a un niño pequeño, pero sin rasgos identificativos discernibles. SCP-017 parece estar compuesto por un velo sombrío parecido al humo. Ningún intento de encontrar ningún objeto debajo del sudario ha tenido éxito, pero no se ha descartado la posibilidad. La reacción de SCP-017 a las sombras proyectadas sobre él es inmediata y rápida. SCP-017 salta sobre el objeto que proyecta la sombra y lo encierra completamente en su mortaja, con lo cual vuelve a su tamaño normal, sin dejar rastro del objeto detrás. La única circunstancia bajo la cual se permite la entrada del personal al contenido en una jaula de vidrio acrílico es para reemplazar las lámparas. Se requiere que el personal que ingrese a la habitación use los trajes reflectantes de cuerpo entero designados y se le debe advertir que no se pare frente a focos funcionales. ¿Todavía no te unes al canal? Ok, te dejo el link en la descripción.